Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia en San Juan. Y en esta oportunidad el título de la reflexión es el siguiente: Gente que busca gente. Y antes de desarrollar esta reflexión, vamos a la lectura bíblica en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12, en la versión Reina Valera 1960. Dice lo siguiente: A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El título de la reflexión nos lleva directamente a un programa que se desarrollaba en la República Argentina, programa de televisión que se emitió por América TV desde el año 1997 hasta el año 2001. Y ese programa trataba de sencillamente unir personas que por algún u otro motivo intentaban buscarse. Dicho programa tuvo varias nominaciones a los premios Martín Fierro, como así también fue merecedor de dicho galardón como mejor programa de servicios en 1997 y en 1999. El programa prácticamente era un servicio a la comunidad, ya que en ese programa aparecían personas, tanto hombres como mujeres, con inquietudes que había en ellos, generalmente de conocer su árbol genealógico, y venían con el deseo de que el programa mismo, a través de su producción, pudiese a estas personas encontrarlas con, por ejemplo, seres queridos que nunca habían conocido, pero que sabían de su existencia, por ejemplo, hijos que buscaban a sus padres desaparecidos. Teníamos también personas que buscaban algún hermano desaparecido, algún primo o prima que también había desaparecido y del cual nunca habían sabido ya más nada de esas personas. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que este programa se dedicaba a reunir diferentes datos que estas personas les proporcionaban, más datos que ellos averiguaban, indagaban de otras fuentes y se encontraban de unir a esas personas. Y por ejemplo, era un programa muy emotivo y en muchas ocasiones unió a hijos con sus padres, padres que hace mucho tiempo que no veían, no habían tenido ningún encuentro, ni siquiera los conocían a esos padres de vista o de alguna foto en especial. Simplemente se unían, las lágrimas brotaban tanto de padres hacia hijos, de hijos hacia padres, se fundían en un abrazo allí y todo terminaba muy bien. Hemos leído un texto del Evangelio según San Juan, que habla de lo que debemos hacer para constituirnos en hijos de Dios. Y hay muchas personas que hoy en día, hablando ya directamente de lo espiritual, buscan su origen. Hay personas que buscan saber de dónde vienen y hacia dónde van. Muchas personas buscan conocer su origen, de dónde vienen. Hay tanta información que hoy circula de dónde pueden
proceder los seres humanos. Algunos opinan que el ser humano es fruto de la evolución y otros opinan que el ser humano tiene un origen en Dios, que todo ser humano es creado por Dios, que es hijo de Dios. En primer lugar, debemos saber que para constituirnos en verdaderos hijos de Dios, tenemos que recibir a Jesucristo y creer en Él. Tenemos que haber experimentado la salvación, haber experimentado el perdón de nuestros pecados. Arrepentimiento más fe en Cristo nos llevan a tener a Dios por Padre, porque la primera persona de la Trinidad es el Padre Celestial. Y cuando hablamos de el Padre como creador, tenemos que decir lo que Efesios capítulo 4, versículo 6 nos habla. En la palabra de Dios para todos dice: hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. Aquí nos habla del Padre. Nos habla del Padre como creador, pero también nos habla de el Padre de la primera persona de la Trinidad como el Padre espiritual de todos aquellos que han creído en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y cuando una persona ha creído en Jesús, esa persona tiene a la primera persona de la Trinidad, al Padre, como su Padre espiritual. Recién allí es cuando la persona reconoce su verdadero origen y reconoce que no solamente es creación de Dios, sino que por medio de Jesucristo pasa a tener a Dios por Padre. También se produce otra situación que nos describe Romanos capítulo 8, versículo 15 al 16. En la versión Dios habla hoy nos dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. El Padre deposita en nuestras vidas por medio de Jesucristo el Espíritu Santo, que es un espíritu que nos permite dirigirnos a Dios y reconocerlo como nuestro Padre espiritual. La palabra Abba es la palabra Padre en arameo, y 2 veces aquí aparece la palabra Padre. En primer lugar, habla del Padre en arameo, y en segundo lugar, cuando vuelve a nombrar la palabra Padre, pero ya en esta versión que hemos leído, lo describe en castellano. Esta es la traducción de la palabra griega que se identifica con la palabra Padre. Es por eso que podemos expresar libremente que hay un solo Padre, tanto para aquellos que son judíos y creen en el Señor Jesucristo, como también para aquellos que no son parte de la nación judía, pero también creen en Jesucristo. Y Dios ha depositado el mismo espíritu en ambos. La palabra de Dios dice que de ambos pueblos
el Señor Jesucristo ha hecho un solo pueblo, un solo cuerpo, uniendo en un solo cuerpo tanto a judíos como gentiles, judíos y gentiles que han creído en el nombre del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 4, versículo 6, en la versión Reina Valera 1960, también refleja esto y dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Nuevamente Pablo, en la carta del apóstol a la iglesia en Galacia, nos dice claramente que Dios ha puesto en nuestra vida el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces, podemos hablar claramente, pasando en limpio, que en un sentido espiritual, toda persona tiene su origen en Dios. Toda persona es creada por Dios. Y solo aquellos que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador son los que alcanzan el derecho de ser hijos de Dios y de tener a Dios Padre, a la primera persona de la Trinidad, como Padre espiritual. Y que también, como signo de identificación de que somos hijos de Dios, Dios mismo ha puesto en nuestra vida el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo también, que es el Espíritu del Padre, porque Jesús y el Padre uno son, es aquel que clama a través de nosotros y dice: Abba, Padre. Es aquel que a través de nosotros reconoce al Dios Padre como su Padre espiritual. Sin embargo, nosotros también, como creyentes, a lo largo de las épocas hemos adoptado esta costumbre de llamar a nuestro tutor como el Padre espiritual. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual, pues me convertí en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Pablo identificaba a la iglesia en Corinto allí como una iglesia que era hija de Pablo. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que Pablo allí la había fundado, en el sentido de que Pablo les había enseñado, y la misma cultura también judía puede entender esto, aunque la iglesia en Corinto estaba ubicada en Grecia. La cultura judía también llama a su maestro, a su rabí, a aquel de la sinagoga, maestro o padre espiritual. Entonces, ante tantos ataques al ministerio de Pablo, de falsos apóstoles, de falsos obreros, que se atribuían a sí mismos el derecho de poder ejercer gobierno sobre la iglesia en Corinto, Pablo les decía: miren que ustedes han sido ganados por mí. Miren que yo soy su Padre espiritual en cuanto yo les he enseñado la palabra de Dios.
Pero Pablo aclara claramente que se había convertido en su Padre en Cristo Jesús, que había sido así porque Cristo Jesús lo había permitido y que ellos habían sido engendrados mediante la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Pablo no estaba hablando de una doctrina, Pablo estaba poniendo un ejemplo. Es lo que hoy también decimos de aquel que nos formó, de aquel que nos predicó el Evangelio por primera vez o que nos discipuló y que le llamamos, Él es nuestro Padre espiritual, pero teniendo plena conciencia de que hay un solo Dios y un solo Padre que vive en todos los creyentes, que trabaja en cada creyente y por cada creyente, que no hace acepción de personas. Sin embargo, hoy en día, en muchos creyentes, entre comillas, algunos, ha surgido la necesidad de buscar a seres humanos y que esos seres humanos se constituyan en sus padres espirituales. ¿Para qué? Para que ellos puedan contar con la cobertura espiritual de esas personas. Hoy es un término muy común, el término de la cobertura espiritual. Básicamente estamos hablando de que para ese tipo de personas, tener a Dios Padre como el Padre espiritual no basta, no alcanza, y que ellos necesitan buscar un Padre espiritual en la tierra. Y así muchos que fueron ganados por otras personas y se separan de esas personas, buscan a otras personas con las mismas ideas, que estén dispuestos a ser sus padres espirituales. Y cuando los encuentran, ellos hablan muy bien de esos padres espirituales. Los padres espirituales a estas personas que buscan les dicen hijos, y los hijos les dicen papá, les dicen mamá. Pero todo esto es una iniciativa humana, porque bíblicamente, en primer lugar, debemos reconocer algo, y la Biblia nos enseña algo, y es que no fue el ser humano el que tomó la iniciativa de buscar a Dios Padre, sino que el Padre fue el que tomó la iniciativa de buscarnos a nosotros. Juan 3:16, en la versión Reina Valera 1960, nos dice: de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios motivó a ese Dios Padre a enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo, a morir en la cruz del Calvario y dar su vida por la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue por amor a la humanidad. Fue por una iniciativa del Dios Padre que envía a su Hijo, ya que no había nadie que le buscara. Y primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente, afirmando este pensamiento: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Fue Él el que tomó la iniciativa. El Padre fue el que envió a su Hijo Jesucristo, que también es Dios, para quitar nuestros pecados. Fue Él el que nos amó a nosotros primero, no nosotros a Él primero, sino Él a nosotros nos amó antes que nosotros pudiésemos pronunciar, expresar, manifestar cualquier tipo de amor genuino hacia Dios. Fue Él el que tomó la iniciativa de buscarnos y lo hizo por un medio, y ese medio fue Jesucristo. Lucas 19:10 en la versión Reina Valera 1960 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en esa conversación de Jesús con la samaritana, en un pasaje Jesús dice que el Padre es el que busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La iniciativa de buscar al hombre, la iniciativa de rescatar al hombre, fue una iniciativa del cielo, fue una iniciativa de Dios y no una iniciativa del hombre. Al contrario, después de pecar el hombre allí en el Edén, lo primero que hizo fue esconderse, no fue buscar al Dios Padre. Entonces aquí vemos en primer lugar esto que hemos citado, que el Padre tomó la iniciativa de buscarnos. En segundo lugar, dice que una de las razones por las cuales nosotros como cristianos debemos buscar esos padres espirituales, que a veces también son llamados apóstol y profeta, cuando se habla de esposo y esposa, es porque en nosotros existe un espíritu de orfandad. Sin embargo, en segundo lugar, debemos saber que los hijos de Dios no somos huérfanos. Juan, capítulo 14, versículo 8 al 9, en la Nueva Traducción Viviente dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Felipe, un discípulo del Señor, estaba buscando al Padre, buscando que Jesús le mostrara al Padre. Y Jesús le enseña y le dice: tanto tiempo he estado con vosotros y no saben quién son. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Jesucristo, el Señor, fue enviado por el Padre, como citábamos al principio, para mostrarnos al Padre también. Dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios, Él le ha dado a conocer. Por tanto, los hijos de Dios no somos huérfanos, ya que por medio del Espíritu Santo, tanto el Padre como el Hijo habitan en nuestra vida. Y el Espíritu Santo no es un espíritu de orfandad. Está muy lejos de ser eso. El Espíritu Santo es Dios.
Y San Juan 14:18 en la Nueva Traducción Viviente dice: no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Y esta contestación, esta respuesta de Jesús radicaba en la pregunta de Felipe y en lo que Jesús había anunciado, que él iba a volver a la casa del Padre a preparar morada para nosotros. Pero los hijos de Dios no iban a estar huérfanos, porque el Espíritu Santo vendría a morar en ellos, vendría a morar en nuestras vidas. No hay un espíritu de orfandad. Y si bien es cierto, en la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que evangelizaron a otras, como Felipe, al etíope, como también Ananías, cuando llega a donde estaba Saulo e impone sus manos, Saulo recibe la vista, es bautizado, es lleno del Espíritu Santo, como Timoteo era ese hijo espiritual de Pablo y entendiéndose hijo espiritual porque Pablo había contribuido a la formación de Timoteo, porque lo había acompañado. Los hijos de Dios no somos huérfanos. No hay un espíritu de orfandad, ya que el Señor prometió estar hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo con nosotros. Por lo tanto, como punto número 3, podemos decir que el Padre es irreemplazable. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, nos dice en la Nueva Traducción Viviente: ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo, dice. Claramente, la Escritura allí nos enseña que todo aquel que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. Por tanto, todas las personas que buscan a sus padres espirituales desaparecidos para tener una cobertura espiritual son personas que están siendo guiadas por el espíritu del anticristo. Algunas fueron engañadas, pero otras promovieron y siguen promoviendo esa doctrina. Y ellos son anticristos, porque se ponen en el lugar de Dios y en este caso en lugar del Padre, de la primera persona de la Trinidad, o van contra Él también. Porque Jesús mismo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13 en la Nueva Traducción Viviente nos dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Claramente la palabra de Dios nos dice aquí que el Padre Celestial es nuestro Padre y Él es el único que nos da de su Espíritu Santo, nos da la promesa de su Espíritu Santo por medio del Señor Jesús, que es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Santiago 1:17 dice en la Nueva Traducción Viviente: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre,
quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dios no ha movido, no ha cambiado su método de salvación, su método de discipulado para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando me refiero al método, me estoy refiriendo específicamente a que Él no ha cambiado los principios que nos enseñan la palabra de Dios. Y los principios que la palabra de Dios nos enseña es que hay un Dios trino en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que tenemos al Dios Padre como Padre espiritual cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Jesucristo el Señor, produciéndose el nuevo nacimiento y dándonos de su Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, para que ese Espíritu a través de nuestras vidas pueda anhelar la búsqueda del Padre espiritual, del único Padre espiritual con todas las letras que podemos pronunciar, que es aquel Padre que está en los cielos, el que creó todas las cosas, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el cual no cambia. Y en cuarto lugar, ratificamos todo lo que hemos expresado diciendo que Pablo vivió una experiencia con Jesucristo directamente. Y el mismo Pablo en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Gálatas contradice totalmente esta doctrina de la paternidad espiritual. Y esta falsa doctrina queda totalmente desestimada cuando leemos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 12, que dice: el mensaje de Pablo procede de Cristo. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. El evangelio que Pablo predicaba no estaba basado en un razonamiento humano. No le fue comunicado por nadie, sino que él lo recibió directamente de Jesucristo. Cuando Pablo se encuentra con Jesús, él escucha de Jesús las siguientes palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de estar coces contra el aguijón. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces allí viene la revelación de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Él estaba persiguiendo a Cristo cuando Él perseguía a la iglesia. También el versículo 15, versículo 16, 17 y 18 del mismo capítulo dice: pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo.
En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. Ratifica nuevamente Pablo que él no se apresuró a consultar con ningún ser humano el haber tenido esa experiencia de salvación con Jesús y haber recibido el llamado a predicar el Evangelio a los gentiles, sino que él fue a la región de Arabia y después regresó a Damasco, y recién luego de 3 años él fue a Jerusalén para conocer a Pedro. Pasaron 3 años, podemos llamarle 3 años de un discipulado de Pablo, un discipulado que el mismo Jesús, a través de su Espíritu Santo, realizó de la vida de el apóstol Pablo. Y dice otro pasaje también que las iglesias en Judea, cuando veían a Pablo, decían de él: este es el que en algún momento asolaba la iglesia de Dios, la perseguía, y hoy predica la fe en Jesucristo. Y glorificaban a Dios por esto. Es contundente este relato, porque allí Pablo claramente nos deja bien en claro que la doctrina de la paternidad espiritual no tiene su origen en la teología paulina, sino que la doctrina de la paternidad espiritual tiene su origen en las mismas tinieblas, porque tiene el propósito de negar a Dios, a la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y después Gálatas 2:1 dice: luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. 14 años más tarde, después regresó a Jerusalén. Pasaron 14 años desde la primera visita hasta la segunda. Esto nos habla de la vida que vivió Pablo. Y si apareció Bernabé en un momento en la vida de Pablo, fue para llevarlo ante los apóstoles, para que no dudara nadie de que Pablo había tenido una verdadera conversión y que nadie tuviese miedo de acercarse a él. Pablo no es el promotor de esta doctrina satánica. Y el ser humano, el Hijo de Dios específicamente, no necesita buscar a sus padres espirituales. No necesita buscarlos porque exista un espíritu de orfandad en ellos. De ninguna manera. El Hijo de Dios debe buscar a Dios por medio de Jesucristo y debe buscar ser lleno del Espíritu Santo. Podemos discipular a las personas y enseñarles la palabra de Dios, porque ese fue el mandato que dio Jesús en la Gran Comisión. Pero nunca podemos ponernos en el lugar del Padre espiritual. En ninguna manera podemos hacerlo. No somos mediadores, no mediamos por las personas. Oramos por ellas, sí, la Biblia dice que debemos orar por todo hombre, ya que el propósito de Dios es que todos sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos vengan a salvación. Sí debemos orar, clamar a Dios por ellos, predicarles el Evangelio, pero no somos mediadores. La Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo,
hombre. Es por medio de Jesucristo que encontramos al Padre, que encontramos nuestro Padre espiritual, al único Dios y Padre. Como leíamos al principio, cuando citábamos la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Hay un solo Dios y Padre de todos, que gobierna a todos, trabaja por medio de todos y vive en todos nosotros. No necesitamos mediadores, no necesitamos abogados tampoco que defiendan nuestras causas rebeldes, ya que dice la Biblia: estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Debemos pedir apoyo en la oración, pero también reconocer que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice la carta a los Hebreos, para hallar misericordia y el oportuno socorro para nuestras almas. Desestimemos esta falsa doctrina de la paternidad espiritual, que tal vez la estamos practicando sin darnos cuenta. O tal vez somos conscientes. Si somos conscientes de eso y lo estamos haciendo con intencionalidad, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de aquellos que están allí promoviendo ese tipo de doctrina falsa. Esto no es gente que busca gente. Esto es cristianismo. Somos seguidores de Jesucristo y por medio de Jesucristo adoramos al Padre. Así que damos gracias a Dios por esta reflexión. Ha sido un placer haber compartido la palabra de Dios con todos ustedes. Si quieren comunicarse con la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan, hagan clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia y a la brevedad nos comunicaremos con ustedes. Así que les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos encontraremos en una próxima oportunidad a través de este espacio de reflexión que tenemos a través del canal de YouTube de la Iglesia. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.